Hola, hola amigos, sean todos muy bienvenidos a Soldados de Ayer, Héroes de Hoy, nuestro programa dedicado a la memoria, a la historia, a la conversación sobre la Guerra del Pacífico. Un alcance, muchachos, sacar los celulares de los micrófonos porque estamos teniendo interferencia en estos momentos. Ahí sí, perfecto. Ahí sí, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, bienvenidos sean todos a nuestro programa entonces. Muchas gracias, ahí ya lo oyeron a Gonzalo, DJ Wick, en los controles. Y voy a presentar a este panel que hoy día estamos bien cargados, estamos con hartas cosas. Presento aquí a Marcelo Villalba. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, Carlos, amigo mío. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Marcelo es director del Museo Domingo de Toro Herrera, dedicado a la Guerra del Pacífico. Tengo a mi otro costado a D'Angelo Lagos, que es historiador, museólogo del mismo recinto, del mismo museo. ¿Cómo estás, D'Angelo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Y tenemos a nuestros invitados especiales. Hoy día tenemos un programa bien interesante, porque tenemos a dos chicos muy geniales. Tengo a Vicente Wilson. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación al programa. Gracias a ti por venir. Y Vicente es sociólogo de la Universidad Católica. Y junto a mi lado está Cristóbal Torres. Hola, muchas gracias por la invitación. Ingeniero y artista, también de la misma universidad. Carlos, le damos la bienvenida a los chiquillos y a D'Angelo además, porque surgió un tema bien interesante de acuerdo al programa de la semana pasada, ¿ya? Y los chiquillos tomaron contacto con nosotros hace más o menos como un mes o más. Casi 2 meses, sí. ¿ya? Y conversando del tema de Chorrillos, de Miraflores, del tema de los mitos y leyendas, ya vamos a enfocarnos hoy día un poquito a un tema bien interesante relacionado con un trabajo que hicieron ellos. Exactamente. Y bueno, yo, Carlos Robledo, geógrafo de la Universidad Católica también. Así que sean todos muy bienvenidos a este tercer programa de nuestro querido programa Soldados de Ayer, Héroes de Hoy. Así que comenzamos. Bueno, antes de partir, chiquillos, yo quiero hacer una lectura, como les comenté en off. ¿Ah? Sí. Respecto a una respuesta que nos dieron a nosotros respecto a la parada militar del año pasado, que nos dejó un poco triste, puesto que, como comentamos en el capítulo anterior, la parada militar del año pasado tuvo ausencia completa de ciertos hitos históricos para nosotros, partiendo por la propia historia que es la parada militar y nuestras glorias del ejército, ¿ok? El cómo nace y desde el año 1915 por decreto, por la ley, 2977, se estipula, digamos, que el 19 de septiembre va a ser el día para homenajear permanentemente las glorias del ejército y el 21 de mayo las glorias de la Armada. Sí. ¿Ya? Aquí tenemos la ley y es primera vez en décadas que no desfila el Chacabuco, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros crecimos viendo desfilar el Chacabuco. Tampoco el Buin con su unidad histórica de la independencia. Y las unidades de cañones Krupp 1910, que también fue un trabajo muy lindo de restauración que se hizo por un amigo que fue el general Waldo Sauri. ¿Okay? Me tocó participar en ese tiempo. Y son cosas que enriquecen la parada militar en cuanto a las tradiciones. Tampoco se habló ni una coma de historia. Y desfila por primera vez una delegación. Bueno, además de las delegaciones internacionales, lo más importante fue el ingreso de la PDI a la gran parada militar. Y la delegación peruana y la argentina, además. Yo mandé una carta al presidente de la República, les comento a todos, directamente a él, a la página de La Moneda, tiene un blog directo, ¿verdad?,
donde hablo en general la pena grande de que el año pasado, cumpliéndose 140 años de ocurrida la Guerra del Pacífico, no se celebró absolutamente nada, no se conmemoró nada, ¿ya? Y eso nos tenía bastante triste como ciudadanos en general. Sobre la misma también explico que no se echamos de menos la participación de esta unidad histórica, ¿verdad? Que mucha gente la estaba esperando, y la respuesta que me dieron, yo me imagino que a ustedes también los va a sorprender. Me voy a poner esto, si no... Sí. Estamos, como decía un amigo, viejo no, gastado sí. Y dice: señor César Marcelo Villalba Solanas, Fundación Museo de Guerra del Pacífico Domingo Toro Herrera, noviembre 19, referente a la Gran Parada Militar. Por intermedio de la presente, el comandante general de la guarnición del Ejército de la Región Metropolitana le saluda muy atentamente y le agradece su sincera y sentida carta enviada a su Excelencia Presidente de la República, don Sebastián Piñera Chiñique, donde expresa su frustración y malestar al no destacar y resaltar los 140 años de la Guerra del Pacífico durante el desarrollo de la Gran Parada 2019. Al respecto, como organizador y responsable de presentar ante las más altas autoridades nacionales, invitados y extranjeros, y ciudadanía, las unidades presentadas de las Fuerzas Armadas Orden, en esta oportunidad también de seguridad pública, incluyendo las delegaciones de Argentina, Brasil y Perú, debo señalar a usted lo siguiente: nunca fue ni ha sido el interés del Ejército de Chile esconder nuestra historia, y menos por parte de su propia institución protagonista de los más heroicos hechos de armas, siempre vencedora y jamás vencida. Que la cuarta compañía del Regimiento Chacabuco no participó en esta oportunidad es motivo que, conforme a las estructuras propuestas por el presente año, fue que ninguna unidad histórica participara a objeto de dar mayor preponderancia a otras unidades del Ejército, que fue las que destacaron en su trabajo de apoyo a la comunidad en los incendios ocurridos durante los primeros meses del año en curso, y al mismo tiempo resaltar su rol polivalente. El señor general me va a disculpar, la ley dice... Ley 2977, el 18 de septiembre queda como día en conmemoración de la independencia nacional, el 19 de septiembre y el 21 de mayo en celebración de todas las glorias del Ejército y de la Armada de la República. ¿Ya? En esta oportunidad no se habló absolutamente ni de la creación del Ejército, sus principales autoridades, ni de la Guerra del 39, ni de la libertad del Perú que nosotros le dimos, ¿verdad? Ni la guerra contra España, menos la guerra del Pacífico. Y respecto a los incendios, fueron el año anterior. Cuando llegó el Luchín y cuando llegó el Supertanker, fue el año anterior, ¿ya? Y si fuera así, entonces debieron haber invitado a mis colegas bomberos, a CONAF, la PDI. Claro. Qué rico que haya participado la PDI, pero creo que es un tema muy triste que nosotros encontramos respecto a la respuesta que nos dieron, ¿ya? Ojalá este año no se repita. Esa es una pequeña crítica que hacemos sobre el tema. Y bueno, cuando te comenté, Carlos, que Vicente y Cristóbal habían tomado contacto conmigo, sí. Vimos el tema de un trabajo bastante interesante que ellos hicieron, y bueno, acordamos presentarlo hoy día. Había olvidado decir el motivo, el gran motivo por el que están acá. Ellos tienen un trabajo hermoso que se llama El vuelo de la luciérnaga. Un trabajo, ahí lo está mostrando, ahí se puede ver en pantalla. Gonzalo, tenemos imágenes del cómic. Es bien interesante porque se trata de un cómic inspirado o ambientado en temáticas de la Guerra del Pacífico, y concretamente en la participación de los chinos. Nosotros, disculpa, Carlos, sí, en el museo tenemos un espacio dedicado a los chinos. ¿Ya? Acuérdense que están invitados, chiquillos. Sí, de todas maneras. Tienen una deuda pendiente, un cafecito ahí historiado. Absolutamente. Y sobre lo mismo, cuando subimos el tema de ustedes, enganchamos inmediatamente con Carlos con traerlos acá. Acá D'Angelo también estudió el asunto. Llevamos bastante tiempo con esta presentación y destacando la importancia de los chinos en la Guerra del Pacífico. Chiquillo, ¿cómo nació esta idea? Este proyecto que ahora es una realidad. Partió hace un poquito más de 2 años, en octubre del 2017. Yo conocía la historia de los chinos, o sea,
sabía por conocimiento popular, digamos, por la canción de los 4/4, los chinos de Cerro Azul, que esto era y aparte soy de Antofagasta, entonces más o menos estaba ligado de alguna manera a esta historia. Y leyendo El veterano Tres Guerras de Parvex, que en el fondo ahí hace cierta mención a esto en las crónicas de Varela, sentí como rabia al principio de que en Chile no existiera. Yo pensaba así como en ese momento, como que raya que no hay una película o un cómic de esto que es tan interesante, digamos. Y después esa rabia fue mutando rápidamente a decir como, oye, ¿y por qué no hacemos nosotros algo al respecto, digamos? Si, yo he publicado un libro antes en el fondo de cuentos, entonces me gusta escribir y dije, ya, una película no la puedo hacer porque no tengo los recursos, nunca he hecho cine, digamos, son palabras mayores, pero un cómic, ¿por qué no? Entonces ahí comencé primero con la recopilación histórica, con el estudio del tema, y después ya con la escritura como de la historia general, digamos, de este cómic. Y de ahí me contacté con Cristóbal, que es amigo mío, que siempre me gustó mucho el arte que él hacía, entonces lo invité a este proyecto y se sumó también con mucho entusiasmo y nada, pues ya después de 2 años pudimos sacar el libro y... Ahí, disculpa, Sí. estamos viendo el Instagram. Sí, el Instagram del cómic, así que para que todos los radioescuchas, ¿cómo decimos a la gente que nos está viendo? YouTubers. Sí, youtubers. Claro. Radio, televidente, tecnología. de todos nuestros amigos que nos ven, pueden seguirlos así en Instagram, los encuentran. Sí, esto está en todas las librerías, está en las típicas, la Feria Chilena, Antártica. Están algunos Sí. contrapuntos, se puede encontrar en trayecto.cl y también en Trayecto Bookstore, que está en el metro adentro de la zona paga del Metro de los Leones. En verdad está en muchas librerías. Sí. Bueno, Ok. y tengo entendido que va a estar también en nuestro museo, ¿no? Va a estar en el Claro, museo, por supuesto, sin por duda. supuesto. Sí. En nuestra biblioteca. Sí, esto Sí. lo publicamos, el lanzamiento fue el 10 de octubre y partimos como avión. El lanzamiento llegó muchísima gente, lo hicimos en el Museo Vicuña Maquena. Mm. Bueno, y 8 días después pasó lo que todos saben que pasó. Sí. no- Sí. Eso pasó por no lanzarlo en nuestro museo de la Guerra del Pacífico. Tal vez. De Bueno, todas formas, es cierto, era es muy cierto, significativo sí. igual hacerlo en Sí. el Museo de Vicuña Maquena, porque Sí. él es una de las grandes fuentes de como históricas en las que nos basamos para este libro. Sí, eso. Y eso me llama la atención que, por ejemplo, ustedes no sean de profesión, no sé, ingeniero, sociólogo, y lleguen a este mundo más artístico. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo siempre fue una pasión? ¿Siempre ha estado ligado a la producción cultural de tipo cómic, o de dibujo, pintura? Mira, hay dos cosas. Por un lado, claro, o sea, Vicente, como él decía, él ya había publicado antes un libro de cuentas, le gusta escribir y Sí. escribe muy bien, a mi gusto al menos. ¿De qué era el libro que hiciste antes? de cuentos, como cuentos de humor, cuentos Se llama cochinos, como... Relatos para avergonzar a mi madre, para que se Sí, imaginen. ya, es, ok. como humor negro, Rebeldes. humor negro. Sí. Sí. Y por otra parte, yo he pintado siempre, o sea, de muy chico siempre me ha gustado pintar, bastante como por mi cuenta, de forma anónima, pero también hay otra cosa, y es que nosotros, viendo este tema, como dice Vicente, es como, esto es algo que se debería saber, no debería ser algo que solamente lo sepan como los historiadores o la gente que estudia estos temas. No, es algo que como país deberíamos saber. La comunidad china, desde esos años, es de las comunidades más, siempre ha sido dentro de las 10 comunidades extranjeras más grandes de Chile. Disculpa, sigue dentro siendo- de las 10. Siempre, Me sí. sorprende ese dato. Sí, siempre. Además muy proactiva económicamente, O sea, desarrollando. sí, y que ha sido parte, claro, de la vida actividades. económica del país, de la vida cultural. Entonces, es bien interesante, como. O es bien curioso que no se haya dado mayor conocimiento de esto y nosotros decimos, como, bueno, son parte de nuestra historia, son parte Sí. de todo el camino que hemos recorrido para llegar a ser lo que somos. Sí. Esto tiene que conocerse y no debería necesariamente darse a conocer en un contexto súper académico, sino como, de hecho, pensado como de gente Popularmente. que no es, Sí, como no es sí. historiadora, y de un libro que no es particularmente académico, sino Claro. un cómic, hacerlo más cercano, más ¿En los atractivo. colegios? Obviamente. Nuestra idea es poder Sí. llegar a los colegios. de Vamos a hecho. postular en marzo el Ministerio de Educación hace una compra de libros, digamos, de distintos tipos y uno postula y vamos a postular en marzo a eso. Y también estamos viendo la opción de publicar en China, de traducirlo al chino y publicarlo en China. Y de hecho, sobre todo este año, porque este año se cumplen 50 años de relaciones entre Chile y China.
que se firmaron en el año 70 en el gobierno de la Unidad Popular, el primer año de la Sí. Unidad Popular. Entonces, y de hecho es el primer país de Latinoamérica, me parece, que firmó acuerdos como bilaterales con China. Entonces, A pesar que tenemos una una larga data de estar relacionados con ellos. o sea, con la República Sí. Popular de China, Pero eso es digamos, como que- ya con la República Popular, en el fondo, Claro, más allá de sí. las personas que hayan migrado, porque sí. también hay países que tuvieron mucha mayor migración. En Perú, Sí. en, Sí, en pero- Brasil hay mucho más descendientes chinos, pero Chile es de los primeros países que toma oficialmente relaciones bilaterales con el gobierno chino. ¿Les llamó la atención, chiquillos, la diferencia entre el trato que recibieron los chinos con los chilenos y el que vivían con los peruanos? Sí, eso es bien interesante porque también hay un tema de contextos que obviamente es completamente distinto. En el fondo, en Perú los chinos vivían en una situación que era de completa clandestinidad. Porque a pesar de que en Perú estaba abolida la esclavitud, uno revisa las condiciones en las que estaban viviendo y eran esclavos. Y claro, a nivel país era ilegal. Pero las haciendas en Perú, las ricas haciendas de producción de azúcar y de guano Sí. eran gigantescas, Sí. eran países de dimensiones, Sí. entonces era algo no fiscalizable. Y por Mm. lo tanto es en esas haciendas donde se da esta situación de esclavitud, y lo cual fue muy distinto a la relación que vivieron con el ejército, en la que se les dio la opción de trabajar para el ejército. Aquí hay algo que yo le voy a pedir a D'Angelo que aporte sobre ese tema, ¿ya? Esto. Que es respecto a tus descubrimientos sobre el tema, sobre la forma en que los chinos se relacionaban con el peruano legalmente. Ya, primero es que hay muchos temas dando vueltas, son muchos y son bastante como enredados de explicar. Voy a tratar de simplificarlo. Primero, relaciones entre Chile y China, efectivamente cumplimos 50 años. Sin embargo, durante la Guerra del Pacífico a Quintín Quintana se le consideraba como cónsul Wow. y tenía un grado sobre el resto de la población china. Entonces, ahí hay un tema de una especie de relación que no, obviamente no es oficial con el imperio, Pero era pero una Pero sí, con la comunidad china. pero sí es una relación como interna con la comunidad. pero eso era de parte de como El Estado chileno, reconocimiento de Chile a él, Sí, pero a él. ¿de eso estaba informada China? ahí va otro tema, más allá, más complicado. Ya. Hay que entender, para entender primero qué pasó, cómo llegaron los chinos a América, hay que entender qué estaba pasando en China. Primero, en China, a mediados del siglo XIX, ocurrieron varias guerras civiles, como la Revolución Taiping, y varias hambrunas producidas por la misma revolución. Eso que produjo que muchos chinos vinieran acá con la idea de trabajar especialmente en el Perú. Otros fueron a Cuba que era parte en esa época de España, y Ecuador. Ecuador y unos muy pocos a Estados Unidos. Ya. ¿Qué pasa con eso? Cuando llegan los chinos acá, se dan cuenta en realidad que sus contratos en realidad no son válidos prácticamente y viven en un sistema de semi-esclavitud. A pesar que en el caso de Perú la esclavitud estaba abolida, ya por la época del general Castilla, vamos a ver que ellos trabajan prácticamente por comida y por un sueldo que es simbólico. Ahí hablan de 2 pesos anuales, pero en realidad le descontaban todo. Entonces al final quedaban prácticamente debiendo. Entonces, en relación a eso, cuando comienza todo este tema, uno se da cuenta que los chinos en realidad eran una población oprimida dentro de un sistema económico que era prácticamente feudal en el Perú Sí. de las plantaciones. Y yo creo que ahí es donde recién empieza el contexto de lo que ustedes empiezan a escribir. Sí. Y por eso me gustaría como que darle a nuestro radio teleescucha o como le digamos, por favor, si nos pueden dar el tráiler. Explíquenos en pocas palabras, claro, a cómo va. Mira, a ver, No sé si tenemos aquí el torpedo. Sí. No, mira, Sí. el cómic parte en el Santiago de principios del siglo XX, con un Quintín Quintana ya erradicado en Santiago, trabajando para la Policía de Investigaciones, en donde le piden ayuda para resolver un caso, en donde se sospecha que un ladrón, digamos, que está ahí merodeando por la ciudad, es chino. Entonces él va a buscar a este ladrón chino y empieza a tener distintas entrevistas con gente que había conocido, compatriotas suyos en la Guerra del Pacífico. Y ahí se encuentra con Don Hu, que es el personaje principal de la historia, y Don Hu, al empezar a conversar con Quintín Quintana, tiene un flashback hacia el pasado y empieza como a revivir, digamos, su vida
en lo que fue la Guerra del Pacífico y siempre volviendo a este Santiago de principios del siglo Don Who XX. es ficción. Ficción Don total. Who es ficción. Es lo Sí. que amarra la Exactamente. historia. Qué interesante, me gustó mucho la historia. Además que suena como en en ese periodo con un poco como Jack the Ripper, el Jack Exacto. del Destripador, Tal cual. esa novela como detectivesca, un poco de Sí, esos Como tiempos. la atmósfera. La atmósfera. Y sí. claro, y tuvimos que hacerlo ficticio también porque hay un tema y es que tiene que ver también con el reconocimiento a los chinos que participaron en la Guerra del Pacífico, porque se sabe muy poco de ellos. Lo que nosotros tenemos, por lo menos aquí refútenme aquí los historiadores, No pero nos en el fondo, pidas eso, no nos pidas eso. pero en el fondo lo que nosotros tenemos entendido es que solamente hay un chino que tiene una hoja de vida en el ejército, que es el chino Han, Ignacio Han. Entonces, y todo lo demás es anónimo. Entonces eso también nos hizo tener conversaciones internas con Cristóbal de cómo este cómic y cómo la inspiración también final de esto es dar a conocer y como llevar a la luz héroes anónimos de nuestra historia, Importantes. Sí. importantes, y que es un poco lo contrario de lo que están haciendo ciertos historiadores novelescos, digamos, de hoy en Chile, que más que hacer eso lo que hacen es agarrar héroes conocidos por todos y buscarle como el lado La quinta pata del gato. el lado B, Sí. el lado malo, el lado Historia desconocida y mala, más o menos. Exacto, Claro, entonces sí. esto es lo contrario, tratar de dar a conocer héroes que no conocemos, es como lo distinto. De hecho, disculpa, un pequeño punto. Eso es uno de los grandes motivos de este programa, que lo hablamos en el primero. ¿Te acuerdas, Marcelo? De que rescatar la historia anónima de muchos chilenos, incluso también extranjeros, Y extranjeros. claro, que participaron en todo este acontecimiento y hicieron muchas cosas buenas y nadie, hay poco reconocimiento a esas historias anónimas en donde todo el país, toda la sociedad, todos los estratos ricos, pobres, hombres, mujeres, se sumaron a esta cuestión y aportaron mucho. Entonces, eso. Sí, Bueno. ahí hay dos cosas principales que nosotros queríamos crear, porque la historia en el fondo tiene como dos personajes y un tercero que sirve un poco de motivación para esos dos personajes, y son los tres ficticios. Y hay dos invitaciones ahí, o sea, una es a las personas que son descendientes, eso ahí, un poco más cerca. Sí. Uno es la invitación a las personas que son descendientes de chinos que combatieron en la guerra, de contar la historia de sus antepasados, de que ojalá en el futuro ya no tengamos que crear personajes ficticios, sino que podamos contar la historia de personajes que simplemente hoy desconocemos, pero que tal vez todavía estamos a tiempo de conocer. Sí. Y eso es bien importante. Y lo otro es que nosotros queríamos crear personajes, y creemos que lo hicimos, y fue algo que discutimos mucho acerca de la creación de cómo diseñábamos físicamente a los personajes, sus personalidades, cómo hablaban, cómo se comunicaban, cuáles eran sus motivaciones. Queríamos crear personajes que fueran tridimensionales, no queríamos que fueran estadísticas, como muchas veces pasa en la novela histórica, que los personajes son muy planos, en el fondo son simplemente como peones que se mueven en batallas, Sí, y nosotros lo que claro. queríamos era mostrar que no, que eran personas que tenían... Dinámicos. Sí, y que tenían amistades, y que tenían miedos, y que tenían falencias, y que tenían motivaciones, y se recuperaron de obstáculos, y tal vez de otros obstáculos no se recuperaron Yo me tanto. estoy imaginando una serie del Consejo Nacional de Televisión. Ahí Oye, una serie, 8 capítulos, no sé. el guión bien. está hecho, el guión está hecho. Y aparte, grandes sacrificios. Grandes porque, sacrificios. porque justamente Quintín Quintana tuvo que hacer un sacrificio de vida personal y de su propia Por fortuna, porque el hombre era rico, comerciante, ¿ya? Y ante el haberse puesto a la cabeza de la colonia china, ¿verdad? Que además, les comento, Chile contrató 2.000 chinos Sí. para las labores de... Bueno, las labores son bien diversas. Sí. Primero, los temas de abastecimiento, lo que es bagaje, lo que ahora se podría entender como logística, hablando en Lenguaje 2020. contemporáneo. Pero también tenemos en sanidad lo que es ambulancia, y también tenemos algunos inclusive dentro de los pontoneros o zapadores. Son los que llegaban y desactivaban Sí. minas. Claro. Y Para acuérdate Vulcano. lo que descubriste tú también respecto de la unidad especializada que destruía las tapias. Sí. Porque nadie habla de una de las defensas principales en Chorrillos y Miraflores, la parte agrícola, es que separaban con tapias los terrenos, paredes, ¿ok? Y para avanzar había que destruirlas. Y para eso cerca de 300 chinos, 600 chinos, 600 chinos. se encargaron de esa labor, mientras Arturo Villarroel, el general Dinamita, con sus chinos, sus 250 Batallón chinos, Vulcano. avanzaba
desactivando las famosas minas con cables eléctricos, hasta encontrarse en Miraflores con las minas automáticas, que era un invento nuevo también. Y recordemos que también estaba la Convención Internacional de Ginebra, que mediaba respecto al uso de ciertos elementos y prohibía otros, ¿ya? Entre estos, las minas explosivas ocultas, los polvorazos en general. Bueno, sería interesante que este año quizás, Marcelo, ahí si tú puedes hacerlo hoy o alguna carta de nuevo al presidente, que en la parada militar, ¿por qué no hacer algún tipo de homenaje a los chinos que participaron en la Guerra del Pacífico, dado que se cumplen también 50 años de relaciones con Bueno, el gobierno les chino? voy a comentar a Buen ustedes punto. que con D'Angelo tuvimos una reunión con la agregada cultural de China el año pasado. Ah, nosotros también. Perfecto. ¿Ya? Sí. Nos trataron bastante bien a diferencia de años anteriores, ya gracias a Dios un cambio bastante interesante, pero nuestro museo lleva pidiendo hace más de 15 años un monumento a los presidentes de Chile para los chinos, ¿ya? Porque realmente es importantísima la labor que ellos cumplieron, muchos de ellos murieron defendiéndonos, ayudándonos, cumpliendo sus misiones en bagaje y en el tema de auxiliares de servicios sanitarios, Sí. ya que son en el fondo los médicos en campaña con sus Y paramédicos. combatiendo. Y combatiendo, Algunos claro. combatiendo. También hay que tener Ajá. en cuenta Claro. eso, pero también hay que tener en cuenta que ser ayudante del servicio sanitario en realidad quería decir que eras camillero y que tenías que estar en la línea de sí. frente Sí. rescatando Claro. a los soldados. Por supuesto. Ahora, hay un tema. ¿Saben el número de chinos que participó en la Guerra del Pacífico por el bando chileno? Nosotros vimos distintas fuentes tienen distintos números, porque hay algunas que hablan de 2000 como en total que trabajaron y Otras hay que algunas que hablan hablan de de 500. Claro. Y eso es algo que es bien interesante y que yo considero que es interesante en general, y es que las distintas fuentes hablan de distintas cosas. Bueno, Y que eso ilustra mucho la dificultad que hay a la hora de levantar como, ok, Un que es dato cierto, que no. preciso. Los datos precisos son muy difíciles de obtener en una época en donde no se registraban datos precisos de Ya. muchas cosas. pero sí se registraba. Sí. De algunas cosas. En este caso, Perfecto. el tema chino y muchos otros, Chile era tremendamente ordenado, ¿ya? Y todo se llevaba, primero, si tú vas a pagar sueldos, esos 2.000 chinos recibieron sueldos. Pero aparte tenemos cerca de 2.000 chinos más que nos acompañaron de forma auxiliar, total y absolutamente Sí. voluntaria. Y finalmente tenemos el dato más importante, que es cuando Quintín Quintana hace una petición al gobierno chileno para tener una pensión. Él dice en el año 1884, yo comandé a 3.000 chinos. Ahí Dato está el duro. número de Quintín Quintana. Dato duro, directo, ¿ya? Y él pedía las recompensas para esos 3.000 chinos que de alguna manera ya en esa época ya estaban siendo medio Olvídalo. olvidaditos. sí. Porque Olvidado. somos Claro. de memoria corta, lamentablemente, los chilenos. De este monumento, por supuesto, no nos han dado respuesta nunca. Ni Elwin, ni Frey, ni Lago, ni la señora Bachelet, ni nuestro amigo presidente Piñera. Y esperamos que algún día un presidente nos tome en cuenta, porque creo necesario, no solamente el monumento a los chinos, sino que el monumento a la cantinera, al oficial más joven que murió en Chile en la Guerra Pacífico, que tenía apenas 14 años. Y hasta las mascotas, hoy día que está tan de moda, ¿verdad? Y tan necesario, y entender que la sociedad humana está vinculada con nuestros hermanos menores, y nosotros tenemos animales héroes en la Guerra del Pacífico, así como Rintintín en la época Claro. de las series gringas, que era un perro maestrado, los nuestros eran reales. Y Muchachos, yo les quería hacer una acotación respecto a lo que estaban comentando. Efectivamente, en la gran mayoría de las series que se ha hecho respecto a la Guerra del Pacífico, solamente una habla del tema de la inmigración de los chinos durante la Guerra del Pacífico por el maltrato que sufrían por parte de los peruanos, que es Patrulla del Desierto, que lo mencionamos la Claro. semana pasada. Sí. Es la única. Sí. Es de la hecho, única. integraba un personaje que era chino. Que era Chanlin. Claro. Sí. Por Sergio Gajardo interpretado. Pero a lo que quiero llegar, que encuentro genial que ustedes hagan ese juego también, porque hacen realzar una historia muy rica que ha tenido Chile con China. Ustedes hablaban de las relaciones que se firmaron con Allende el 70 y el Tratado de Libre Comercio del 2005, en el gobierno de Lagos, si no me equivoco. Sí. Y otra cosa que me llamó la atención, ustedes hablan de héroes anónimos. Y hay un héroe en particular, mientras estábamos preparando acá la transmisión, que no es muy reconocido dentro de la Guerra del Pacífico, pero que también jugó un papel preponderante, que es Patricio Lynch. Ah, por supuesto. Y la gente, en los profesores de historia en los colegios, ni siquiera lo nombran. Bueno, O sea, de hecho, Patricio Lynch tiene una importancia que, bueno, aquí aparece harto, porque él es muy, o sea, él es fundamental para lo que fue la inclusión de los chinos en la Guerra del Pacífico. O sea, él, bueno, aquí es una serie de casualidades que es como la realidad supera la ficción. El Siempre. hecho de que
claro, cuando se llega a zonas del norte de Perú, la expedición comandada por Lynch, la expedición Lynch, y en el fondo atacan las haciendas un poco para tratar de desincentivar al final a las familias más ricas de Perú de participar en la guerra, y que al final les sale el tiro por la culata. Pero el punto es que cuando entran a las haciendas y un poco por accidente quedan liberados los chinos, se da la casualidad de que Lynch hablaba chino porque había peleado en la guerra del opio. Exacto. Y la, él- la de la primera parte del siglo, la primera parte del siglo XIX. La famosa guerra del opio, 1848. Claro. Bueno, y Arturo Villarroel también. También. Arturo Villarroel, él más que nada aprendió chino por los viajes de negocio de su papá. De hecho, aprendió 7 idiomas. No, un genio, Impresionante. Sí. Pero en el caso de Lynch es muy interesante porque él en el fondo ahí ve al tiro una oportunidad de decir como, ok, están todas estas personas liberadas ya por accidente que trabajen para el ejército. Claro. Mira, Perdón, y el hermano de Lynch también es muy interesante el rol que juega él estando en Europa, en el fondo haciendo como todo este lobby para las Luis pop. Lynch. Exacto. Efectivo, sí. O sea, es como un trabajo tras bambalinas bien espectacular que tampoco se sabe mucho y que también fue bastante decisivo en el Mira, transcurso de la guerra. yo cambiaría la palabra por accidente por casuístico. Puede ser. Porque la verdad que a medida que van avanzando se van encontrando con estos chinos, tanto en las guaneras, ¿verdad? En la parte minera propiamente tal, como en los campos. Ya el Lurín es impresionante. Y lo Sí. otro eran los castigos horrorosos en que los peruanos sometían a los chinos. Ya donde inclusive hay relatos y fotografías donde están con los tobillos totalmente deformados por los grilletes. Y el caso de Lynch, cuando libera a uno que lleva 5 años, ¿te acuerdas? Ah, sí. Bueno, había un caso de un chino que había sido castigado durante 5 años en una caverna donde no podía ver la luz. Al momento que fue liberado y vio la luz, quedó ciego. Inmediato. También vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, Daniel Riquelme en sus memorias recuerda que habían algunos chinos que estaban mendigando en las calles de Lima después de la ocupación chilena porque habían quedado tan deformados por los castigos que le habían dado sus amos que ya no podían trabajar. Ahora, respecto al tema de la relación laboral, recordemos que, así como en Estados Unidos, en el Perú, se ocupó una pequeña estrategia, burda, pero que le servía para justificar esta esclavitud, que era un contrato de trabajo a 8 años. ¿Ya? Contrato de arrendamiento de servicios. Sí. Efectivamente. Ahora, dentro de esos 8 años, el pobre chino sufría lo indecible. Lo que sí hay que reconocer que a los 8 años quedaba libre. El tema es que quedaba libre en condiciones... Popérrimas. Y es una de dos, Horrorosas. porque quedaba libre si es que había resistido un poco caer como a las también tentaciones que le ponían para deber plata, porque Claro. de vez en cuando les ofrecían, no sé, alcohol o alguna cuestión y se lo cobraban carísimo, con lo cual la persona le agregaba 4 años Exacto. a su trabajo porque si no iba a quedar debiendo, y hay algunos que sí lo alcanzaron. De hecho, Quintín Quintana, él logró su libertad y después le fue bien en los negocios y fue rico, de hecho. Pero son una minoría, porque en una condición Claro. así, o sea, a cualquiera, claro, está en esas condiciones, le ofrecen un poco de alcohol, también, yo también me Pero lo tomo. recordemos además, Sí. como yo comentaba respecto a los sacrificios, Quintín Quintana, al verse la obligación de abandonar el Perú, como era considerado el jefe, y además hay una participación de él como jefe de inteligencia, Sí. ¿ya? Los peruanos lo tenían ya fichado y seguramente le iba a costar la vida, y él tiene que abandonar su finca, que para la época era impresionante que un chino tuviera una finca, En Ica, ¿o no? sí. Y 3 locales comerciales. Ya, es un mini Falabella. Empresario, sí. Sí. Pero en la época importante los 3 comercios. Y él abandona absolutamente todo. Y lo que pasa acá en Chile, su vida, que fue muy austera, y hasta su muerte penosa. Y después nosotros contábamos un pequeño inserto que hicimos en Facebook tiempo atrás. Contábamos además la triste realidad de su descanso final, ¿ya? Que fue tirado a una huesera. ¿Ya? Estuvimos en el lugar donde él debiera estar el día de hoy, consignado como un héroe, y lamentablemente no está él ni sus compañeros policías de la época,
Y bueno, pero eso lo vamos a contar más adelante. Un tema entretenido. Eso para el segundo capítulo. Perfecto. Eso puede ser para un nuevo cómic ahí con una secuela, Claro. exactamente. Muchachos, tenemos posteos en estos momentos en las redes sociales que Sí. queremos compartir. Agradecemos la sintonía que estamos teniendo en estos momentos. Acá nos escribe Yuyit, Alejandra Valdebenito, saludos manda, Gabriela Zócar Guajardo, hola a todos. Y acá da un punto, Gabriel, que es muy importante. Patricio Lynch, para muchos fue el mejor presidente que tuvo Perú y era chileno. Bueno, mira, Muchas gracias, Gabriel. ese detalle que nos señala Gabriel es muy importante. Para la audiencia, cuando nosotros ingresamos a Lima, en el más completo y absoluto orden, que es un tema que somos muy majaderos en el tema, y no con esta falacia de que nosotros estamos matando, violando, todo está aprobado y está registrado por la Convención Internacional de Ginebra, los 64 observadores internacionales que fueron mandados como veedores y las delegaciones diplomáticas residentes en Lima. Y muchas autoridades importantes, posteriores historiadores, políticos en general, también lo dejaron consignado en el Perú. ¿Ok? Toda la administración peruana, desde el presidente de la República, sus ministros, Fuerzas Armadas en general, se arrancaron de Lima. Y quedó solamente el alcalde Rufino Torrico. Y Patricio Lynch tuvo la tremenda y titánica labor de ordenar y reconstruir el Estado peruano, del 81 al 83. Y prácticamente funcionarios chilenos trabajaban en todos los ministerios. Y ya entregándole en el Ministerio de Iglesias, se tuvo que entrar a obligar a los peruanos a asumir sus responsabilidades. Una de las funciones más interesantes que tiene que ver con la higiene era, por ejemplo, llegar a los pueblos, eliminar los basurales que existían de la época de los incas. Y al limpiarlos, estos terrenos servían para la agricultura, mejorando las condiciones de vida de los pueblos en general. O sea, fuimos bastante civilizadores. Quiero volver al cómic y a su trabajo, y me gustaría preguntarles por qué el título, primero, y también cómo es la evaluación que ustedes hacen, en el sentido de en el momento, claro, en el momento de que comienzan el trabajo, oye, hagamos esto, cómo les surge la idea, etcétera, y ya cuando ven el trabajo final hecho, cómo es su evaluación de su mismo trabajo y de todo el, digamos, el contexto de decir, oye, en realidad aquí, mira, es que hay un tema súper bueno, no muy explotado, y sobre todo en lo que ustedes mencionaron sobre esa tendencia de que ahora está muy de moda de como el lado B, claro, ver el lado como comillas oculto, incluso negativo de algunos personajes, y eso en general, ver cómo ese proceso, el comienzo, el final y el título. Mira, el título sería un spoiler, así que eso hay que leer. Entonces, sí, porque me interesa mucho, Sí. y me gustó mucho. Es interesante, pero tiene que ver con un tema recurrente en el libro, y que habla de las mismas motivaciones de los personajes que van en paralelo a la guerra. Pero hay que leerlo. Ok. Sobre la experiencia, mira, hay que admitirlo, es bien loco porque ninguno de nosotros había hecho un cómic. Sí. De hecho, ninguno de nosotros era particularmente aficionado a los cómics. Un amigo de nosotros, que de hecho aquí lo mencionamos, Eduardo Galás, que él sí es muy aficionado, él nos rogó ser nuestro como editor y nos ayudó mucho a entender bien cómo debíamos comunicar dentro de este género. Pero para nosotros fue un aprendizaje gigante, porque claro, teníamos en el fondo la secuencia de eventos que Vicente ya había desarrollado, y teníamos que empezar a crear un guión, porque es como una película, y que se compone de escenas. Y era como, teníamos que hacer la primera viñeta, y como qué sale en la primera viñeta, que se dice quién sale, y de ahí viene la segunda, y la tercera, y así son 108 páginas, entonces fue mucho trabajo, y de entender cuánto se da por el texto, cuánto se da por la ilustración, cuánto se tiene que dar de forma como implícita o explícita. ¿Cuánto tiempo demoraron en todo ese proceso? 2 años entre todo en el fondo. Eso incluyendo la investigación, porque además Sí. hay un tema interesante que es la investigación. El arte es una cosa. Y la diagramación, el diseño y todo el tema. Sí. Y cosas muy pequeñas en el fondo que fuimos aprendiendo en el tema cómic. A mí me pasaba que de repente yo decía,
aquí no va a caber un globo de texto, no cabe, ¿cachai? No cabe con lo que tiene que decir. Y Eduardo nos decía, no, sí cabe, la letra es más chica de lo que tiene que decir, no cabe, así, no cabe. Y cabía, efectivamente, pero en el fondo, como ese tipo de cosas que uno no conoce, se discutían harto, digamos. ¿Pensaron en algún momento como decir, abandonar, decir, no, sabes que esta cuestión, No. y que les dio la fuerza para seguir? En verdad, en ningún momento pensamos en abandonar. Además que fue muy divertido porque Vicente me dijo como, tú tienes que hacer todo el tema artístico, y yo le dije como, yo nunca he ilustrado. yo pinto, pero es muy distinto a ilustrar. Sí. Pero en verdad, mientras estábamos conversando en su casa, me acuerdo que estábamos con su señora y estábamos conversando, él me iba contando y yo al tiro iba sacando ideas como de, ya, entonces esto lo deberíamos hacer de esta forma y usar los colores así. Y fue como, ya, en verdad estoy encima, ya estoy adentro y probemos a ver cómo queda. Pero sí fue mucho aprendizaje. De hecho, yo renuncié a mi trabajo para dedicarme por varios meses tiempo completo a ilustrar, porque si no estaríamos terminando en el 2025. Igual es una Sí. tremenda apuesta, ¿eh? Sí, porque es algo que creemos que vale la pena. La convicción es Sí, tremendamente en el fondo, importante. Creemos que es importante apropiarnos de nuestra historia y entenderla y leerla y hacerla rica, hacerla cercana. Sí. Compartirla. Y entretenida. Por supuesto. Encuentro que es maravilloso un producto así, que es dinámico, entretenido, que llega, yo creo que va a llegar mucho a las personas jóvenes. A mí me gustan los cómics también, así que perfecto. Y el tema, excelente. Y perdón, si yo una última cosa. ¿Sí? así muy chiquitito. Y también entregar cosas por el país. Somos un país Mm. joven, en el fondo, y siempre nos quejamos, o no siempre, pero usualmente nos quejamos, hoy que falta esta cosa, falta esto otro. Sí, pero tenemos que hacer las Sí. cosas para Bueno, que sucedan. sí. Uno escucha de repente en la tele decir a políticos y panelistas, no tenemos historia. Y es la mentira más grande que pisa la tierra. Sí. Eso es Es verdad. ignorancia. Eso es verdad. Tenemos- Gonzalo, Y nos quieren quitar la historia, de hecho. Gonzalo, adelante, que teníamos algún... Más poteos. Más poteos. Nos escribe en estos momentos Richard GQ, así tal cual. Saludos muchachos, buenísimo el programa. Trabajo en el norte y he escuchado historias de La Pampa y son realmente penosas. Richard de Coquimbo. Y nuevamente Richard escribe: saludo Carlos y Marcelo, llevo 2 semanas escuchándolos. Bien, Y acá nuevamente Gabriela Soca le hace una pregunta a los muchachos del vuelo de la Luciérnaga. Entonces, ¿ya viene la serie o la película? Ojalá. Están Lo haciendo una primero película, fue- de hecho, de esto. Sí. Se publica, o sea, se estrena, me parece que en 2021 y van a rodar el 2020. Que de hecho la está haciendo un nieto o bisnieto. Sí, Rodrigo. o tataranieto de Rodrigo. Lynch. Pero yo creo que Sí, igual... ahí yo- nosotros no lo conocemos. Pero sobre esto, mira, primero vamos a publicar en China. Ah, Estamos trabajando ¿en para serio? eso. O sea, es la idea. Porque además creemos que es súper interesante. Esto en general fueron personas que descendían de cantoneses, o sea, Justamente. particularmente de la zona de Cantón son los que se vinieron a América. ¿Por qué? Era una zona que estaba Puerto. particularmente golpeada por lo que explicaba antes D'Angelo. Efectivamente. Eh, Estaban perseguidos y eran masacrados. Claro, y lo que nosotros creemos que también debe ser interesante para toda la gente de allá, decir como, oye, ¿qué pasó con esos como parientes que se fueron Sí. y que seguramente nunca más supimos de ellos? Entonces creemos que es interesante publicar en China. Yo les tengo una persona que los va a ayudar que se llama Cranco Zapata, Buenísimo. que él es bisnieto de chino y está escribiendo las memorias de su pariente. Así que vamos a ir Felipe, ahí te voy nutriéndonos. a pedir el dato. Mira, nosotros creemos mucho en el museo, y es lo que estamos haciendo con Carlos también, en que tenemos que saber darnos la mano. Sí. Todos los que Por estamos en este supuesto, mundo cultural, histórico, patrimonial, Por supuesto. rescatar el tremendo peligro en que está hoy día nuestra historia. Nuestro patrimonio no solamente es el físico, es también por el supuesto. audiovisual, la historia del abuelito, de la persona que de repente le contaron que en la guerra del Pacífico parece que había un pariente, ¿ya? Y cuando llegan al museo y nosotros les entregamos los datos del pariente, se nos ha quebrado mucha gente, llorando, agradeciendo. Tenemos grandes amigos a través del tiempo gracias a eso también. Y esto ayuda porque estoy seguro, especialmente los amigos del norte, donde se concentran la mayoría de los chinos que venían del Perú, libertados por nosotros, ¿verdad? Quizás han ido perdiendo ese vínculo. Y yo creo que cosas como esta, trabajos como esto, importantísimos, porque de repente la gente te va a decir es un cómic. Pero hay algo, hay un trabajo, hay una entrega, hay un proyecto de vida, o sea, renunciar a un trabajo
No, a mí me encantó la historia. Yo sacarlo adelante. quiero una película, algo a los James Bond, algo así como Bueno, los dos. ahí Sí, tú nombraste, efectivamente, hay una película que se estaba trabajando hace ya 2 años por Rodrigo, efectivamente un descendiente de Lynch, Rodrigo Lynch, y es una película relacionada con la vida de entre Patricio Lynch y Quentin Quintana. ¿Ya? Tuve la suerte de ver el guión y hemos tenido que aportar también a mejorarlo. Excelente. Pero es una buena propuesta. Y mira, y hay una cosa interesante, lo conversamos con Daniel el otro día. Salió la película, salió lo de ustedes, nosotros hemos hecho también nuestro trabajo. Y es súper interesante esta especie de casualidad. Yo no creo, de hecho, en la casualidad, yo creo en la Causalidad. en la causalidad. Las cosas se dan por algo. Nadie conoce a una persona porque sí nomás. ¿Ya? Yo creo que la vida nos entrega cierto hilo conductor que nos permite encontrarnos y potenciar nuestros trabajos hacia la comunidad, a un bien mayor. Yo creo que el que estemos sentados al día de hoy acá es por eso. ¿Ya? A todo esto, me voy a tomar una pequeña licencia y voy a desearle un feliz cumpleaños atrasado a Domingo Toro Herrera, que hace el 23 de enero estuvo de cumpleaños, nació en 1840 y es nuestro Ahí está, patronímico. está en pantalla, Claro, por si acaso. y el 23, como digo, de este mes estuvo de cumpleaños y le deseamos también a su familia estos parabienes. Sí, cuando yo hablaba al comienzo del programa sobre estos personajes anónimos que hacían de todo por el país, por la sociedad y súper en concreto, o sea, por beneficio de personas reales, concretas. Domingo Toro Herrera es uno de ellos, uno de los más importantes, y por eso lleva el nombre del museo. Entonces es bien interesante, y justo el programa tratamos de rescatar esta historia de estos chilenos anónimos y extranjeros, o chilenos también, sí, chilenos al final. Y él conoció a Quintín, Mm. es de su época. Domingo, después de la Guerra Civil del 91, estuvo a cargo de la Policía de Santiago. Ah, perfecto. ¿Ya? O sea, queda súper claro el vínculo estrecho que tenía esta gente en su época y que luchaban por que se olvidara rápidamente esta tremenda guerra que dañó mucho al país. Que de hecho, yo me tomo la licencia de sentenciarla como la herida más grande, la revolución más dolorosa que ha tenido Chile en su historia. Ya en 8 meses de guerra tuvimos más bajas que en 6 años de guerra contra Perú y Bolivia. 10.000, creo que O sea, fueron, ¿no? más. Y camaradas que pelearon precisamente en la guerra Claro. del Pacífico, Hermanos, divididos familias. por, por intereses, y lo más terrible de todo, que la gran mayoría de la gente que peleó en esa guerra no tenía idea de las diferencias entre Balmaceda y el Congreso, Claro. tan notorias como ahora, por ejemplo, teniendo los medios de comunicación que tenemos, Sí. uno lo sabe, en ese entonces no. Bueno, hubieron muchas levas forzosas, ya que la confunden en la guerra del Pacífico, Claro. que es un tema para nosotros súper recurrente. Dicen, a tal persona, a tales grupos los llevaron obligados. Eso fue la guerra civil del 91. En la guerra del Pacífico no existe ningún caso que un soldado o un marino haya sido obligado a permanecer en la guerra porque lo llevaron alcoholizado, como salen algunos testimonios por ahí. No existe un documento, un libro, una carta, un testimonio, una bibliografía que diga yo fui obligado y me quedé, o si no me caí la pena del infierno. Mentira. Eso lamentablemente viene con todo este tema de la deconstrucción, de querer romper, violentar de alguna manera una herencia tan importante como es el voluntariado en la Guerra del Pacífico, especialmente después del 21 de mayo. Pero recordemos que en el caso de Domingo, con su brigada cívica de la Recoleta, que ellos lo hacen en marzo en forma voluntaria, ya están de alguna manera vislumbrando los problemas con Perú y Bolivia, y se forman una brigada cívica voluntaria. Y después se transforma, en el caso de la brigada de la Recoleta, en el batallón cívico movilizado Chacabuco, que hasta el día de hoy existe y está en Concepción. Pero era necesario llegar a una guerra civil por la situación de Balmaceda, siendo que era un hombre que aprovechó los recursos que nos estaba brindando el salitre que nosotros tuvimos tras la guerra. Yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a insistir, mal llamada guerra del Pacífico, porque no peleamos por el Pacífico, porque peleamos por el salitre Ojo, así. Mira, qué bueno que tocaste el tema, porque cuando tú me preguntaste al final me distraje y tomamos varios temas. La Guerra del Pacífico no es un nombre chileno, ni peruano, ni nada. Es el nombre que nos dieron las legaciones extranjeras por la Convención de Ginebra, especialmente las militares, las escuadras francesas, italianas, inglesas, alemanas, porque ellos tenían sus divisiones en el Pacífico. Y al informarle a sus autoridades, hablaban de la Guerra del Pacífico. Sí. Nosotros posteriormente,
La tomamos. Adoptamos el nombre. Y los peruanos la llaman la guerra del guano y del salitre por un tema peyorativo, ¿ya? Para no entender que la guerra no fue por eso, sino que fue por el territorio y lamentablemente también el ofrecimiento que se le hizo a Argentina de entregar de Copiapó al sur a Argentina, Copiapó al norte para Perú y Bolivia. O sea, fue la guerra de existencia de los chilenos. Si nosotros perdíamos la guerra, desaparecíamos como nación. Sí, porque ¿Ya? aparte que Es mucho más grande. Como usted señalaba, claro, se nos metían los argentinos, pero ahí tuvimos la fortuna que obviamente la misión que estuvo Balmaceda, ahí por ahí leí también que José Victorino Lastarria también estuvo involucrado en la delegación que estuvo a cargo de negociar con Argentina al respecto. Sí, y por algo partimos 1 millón de kilómetros cuadrados. También, y lo otro también es que los brasileños estaban a favor nuestro, que eran los pocos países que estaban apoyando en este caso. Bueno, estaban a favor nuestro, eso es verdad, diplomáticamente, pero eso es en teoría, porque en la práctica en realidad nunca nos dieron ningún tipo de apoyo. Ni militar, ni bélico, nada. Claro, pero fue en términos de presión diplomática, porque Argentina era su gran enemigo, su gran competidor. Sí, el gran rival. ¿Ya? Oye, Marcelo, estamos cerca al final del programa. Agradecemos a todas las personas que nos han escrito. Ahí Richard Secu, me acuerdo, por ahí escribió bastante. Gabriela Zócar. Gabriela Zócar. Chiquita Alejandra. Ella también, muchas gracias. Tenemos un concurso. Sí. Tenemos varios regalos. Yo anuncié por redes sociales que teníamos íbamos a sortear un libro. Se llama El vuelo de los luciérnagas. No, se llama 6 años de vacaciones de Arturo Benavides Santos. Lo vamos a sortear la próxima semana, ¿cierto? Claro, pero previo una trivia. Exactamente. Ahora, yo me voy a tomar la patudez, chiquillo, y me gustó la idea. Sí. ¿Ustedes donarían? Sí, por supuesto. Sí. Mira, generoso y oportuno. En realidad, yo lo dije de broma, pero en realidad perfecto. Bueno, hay una cosa interesante en el libro que tú vas a donar como regalo, que es 6 años de vacaciones de Arturo Benavides Santos. ¿Ya? Sí. La gracia, chiquillo, es que Arturo, en su libro, justamente habla de los chinos en la guerra. Wow. Y nombra a Han. Perfecto. ¿Ya? Y habla también de la relación que tiene Han como soldado, ¿ok? Y la función principal él era muy fortachón, muy corpulento, alto, y cuando los soldados se les daba libre, generalmente se iban a la cantina y no llegaban, ¿ok? Ya él lo comisionaban a ir a buscar a estos porfiaditos y no se lo podía poner nadie, porque él los tomaba del brazo y los encumbraba y los llevaba al cuartel, ¿ya? La gracia de Han es que él ingresa al ejército cuando en las avanzadas por el norte, ¿verdad?, en territorio peruano, van avanzando nuestros trenes y les hacen un desreleamiento, que es sacar los durmientes, ¿verdad?, y esperando a los peruanos que el tren cayera, cosa que no ocurrió gracias a Stuben, un tremendo héroe también olvidado, ingeniero, civil, voluntario, tuvo 1 año pidiendo que lo ingresaran y al final tuvo que hablar con el ministro de la Guerra, quien al saber de su ofrecimiento inmediatamente lo incorporó. Y él, el aporte que tiene es que crea las maestranzas móviles para la Armada y para los trenes. Se te quedaba un buque en Pana y había que distraer otros buques para remolcarlo, por ejemplo, del norte a Valparaíso. Y él crea esta maestranza para arreglar el buque ahí mismo, ¿ya? Avanzan a otro pueblo y se encuentran unas locomotoras que le faltaban piezas y una máquina de agua, ¿no?, la que le entrega el agua a la locomotora. Sí. Y los peruanos le sacaron las piezas. Y aparece un par de vecinos por ahí y los chilenos le indican que tienen que saber entregar las piezas o ténganse las consecuencias. Y aparece Han. Y Han dice que él puede arreglar esta maquinaria y sabe dónde están las piezas, pero siempre y cuando lo contraten como soldado del ejército chileno. Y él solamente se llamaba Han. Sí. Y le dicen, ok, usted lo trae y lo contratamos. Ingresó en Lautaro, no tenía nombre de pila y se pone el nombre de Ignacio. Ignacio Han. Y cuentan algunos historiadores, algunas relaciones por ahí, que lo ven para parada militar y grandes actividades patrias, juntándose con sus antiguos camaradas ya viejitos y encorvados. Murió en
Bueno, Ignacio Aján, su segundo apellido era Ramos, probablemente porque fue bautizado Ignacio un día domingo de Ramos. Ya, falleció acá en Santiago, en Recoleta, en el año 1936, a los 91 años, en indigencia. Tenemos hasta la dirección. Oye, vamos directo, porque nos quedan 5 minutos y vamos directo al concurso. A la trivia. Son Entonces, 3 preguntas muy sencillas que si prestaron atención en el programa pasado es muy fácil de responder. la primera, pregunta número 1, así que atención a todos los que nos ven. De ahí voy a decir dónde nos pueden escribir. ¿Qué condecoraciones recibió Arturo Prat? Ya. Pregunta número 2. ¿Qué general chileno de la Guerra del Pacífico era manco? Y pregunta número 3. ¿Hasta cuándo flameó la bandera chilena en Lima? Así que nos pueden escribir a soldados de ayer, héroes de hoy, todo junto, @gmail.com, nuestro correo. Y vamos a esperar sus respuestas. Y tenemos, bueno, con el gentil auspicio de los chicos acá, el vuelo de la Luciérnaga, 6 años de vacaciones, eso. Así que vamos a anunciar los ganadores la próxima semana. Entonces, participen, es fácil. Y Sí. como torpeo tienen nuestra página web del Museo de la Guerra del Pacífico también. Exacto. www.guerradelpacífico1879. Y nuestro Facebook también en la Fundación Museo de Guerra del Pacífico, Domingo Toro Herrera. ¿Ok? Ahí están, Está en en pantalla, sí, está en pantalla el museo, así que pueden sacar ahí alguna información para responder las preguntas. Chiquillo, sumamente agradecido, D'Angelo, Vicente Vicente. y Listo. Cristóbal. Cristóbal. Sí, oye, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, lo pasamos muy bien. Muy Sí, bien. la Y hora qué se bueno va. qué bueno el proyecto que están haciendo de este programa. Muchas gracias. La idea, como yo les decía un poco antes de comenzar, es conversar, informar, tomar postura, pero con información. Ojalá que las personas que nos ven compartan estos videos y digan, oye, a mí me gustó, oye, no me gustó esto, no estoy de acuerdo con esto, yo creo en otra cosa. Comenta, así que coméntenlo, por favor, hagan retweet, viralícenlo. Y también aquellos Eso que son descendientes de veteranos de la guerra que quieran contar su historia familiar, nosotros la recibimos también acá. Sí, nos pueden ver también en nuestro Instagram, así como el correo que dije, soldados de ayer, héroes de hoy. Nos pueden buscar en Instagram, en Facebook también, fanpage. Así que eso, estamos... ¿Cómo estamos con el tiempo, Gonzalo? Sí, no hay ningún problema. Tenemos una sorpresa que preparó acá el profesor, ¿Ya? que es sobre una carta. No podemos irnos sin mostrar eso. Ya. Sí. Bueno, así como lo hicimos la semana pasada, gracias a nuestro amigo Francisco Silva, y estamos dentro del contexto de la batalla de Chorrillos, Miraflores y ocupación de Lima, hemos desempolvado también una carta muy antigua de un actor real de los hechos de esta batalla. Y con mucho cariño, con mucho respeto, la hemos grabado el día de hoy para compartirla con ustedes. Lima, enero 21 de 1881. Señor Don Anselmo Soto, Santiago. Querido padre, por fin se cumplieron mis deseos y se realizaron mis esperanzas. Me encuentro en la ciudad de Lima, en la soberbia capital que nos amenazara tanto tiempo, con sus formidables trincheras y sus inaccesibles alturas erizadas de cañones. El entusiasmo que me domina por tan fausto acontecimiento es tal que no sé si pueda coordinar cual quisiera mis pensamientos, encerrados en esta carta portadora de un saludo patriótico que envía a usted su hijo, y un fuerte abrazo a mis queridos hermanos. ¡A Lima! ¡A Lima! Eran las palabras que repetían ayer los labios de todo chileno. La ciudad de los virreyes era para nosotros lo que Jerusalén para los cruzados de la Edad Media. Yo, mi buen padre, he cumplido con mi deber, coadyuvando en algo a la libertad y defensa de nuestra patria. Ojalá pueda ver dentro de poco la prosperidad y el engrandecimiento del suelo que me vio nacer, de ese Chile por el cual se han sacrificado en tantas gloriosas batallas miles de sus hijos,
peleando como verdaderos espartanos. Aunque los bravos cazadores a caballo no les cupo la suerte, como tanto lo deseábamos, recoger los laureles de eterna gloria que conquistamos en Calama y Agua Santa, no fue sin embargo tan despreciable el rol que tuvo la honra de desempeñar la primera compañía del primer escuadrón al que pertenezco. A poco de haber roto el fuego por una y otra parte, cuando la batalla sorpresa en Miraflores, me tocó ir a la mitad mandada por el teniente don Miguel II Ríos, con el objeto de observar a la caballería peruana, que intentaba flanquear el ala derecha de nuestro ejército. Anduvimos con mucha suerte, pues, por más que se opuso al teniente, nuestros soldados seleccionados por el primero de mi compañía, don Gregorio Ríos, nos fuimos a la carga a poca distancia al norte del cerro de San Juan, por donde se nos vino encima un escuadrón peruano que, a juzgar por el terreno que ocupaban, no podía tener menos de 10 hombres. Estos se dividieron en dos porciones. Una de ellas avanzó, qué descaro, a quitar unas cuantas cargas de municiones que bajaban desde ese momento por los cerros del Urín. Cayeron heridos 2 arrieros y los demás volvieron atrás a lo que daban sus mulas. Ver esto y lanzarnos a la carga con un chivateo infernal fue todo uno. Las espadas hicieron algo, pues dejamos en el campo 6 o 7 muertos y tomamos otros cuantos prisioneros. Si hubiera visto, padre, a mis compañeros en aquel instante del ataque, qué hombres y qué leones. En fin, algo es algo, aunque todavía no podemos conformar con que los granaderos y los carabineros nos aventajen respectivamente en San Juan y Miraflores. En Chorrillos tuvimos que correr como rayos tras los derrotados que emprendían la fuga por los potreros y las calles del pueblo. Yo siento mucho que mi coronel Soto Aguilar, que no es extraño en los jefes, haya dado cuenta al general en jefe de aquel hecho, atribuyendo la gloria al alférez Harrington, tal vez por ser este extranjero. No ha tenido siquiera una palabra de elogio y estímulo para el primero Ríos y sus compañeros. Esto me hace recordar lo que ha dicho Benjamín Vicuña Maquena: el pago de Chile. La entrada de nuestro ejército vencedor a las calles de Lima se efectuó en el mayor orden y con toda solemnidad y decoro, mientras la marcha, tanto las tropas vencedoras como el pueblo vencido que nos contemplaba, guardaban el más profundo silencio. Aquel acto fue el más solemne y grandioso que haya presenciado jamás. Enviemos, cariñoso Padre, a nombre de la patria, un sentido adiós a los que murieron por ella. Justo, aunque modestísimo homenaje tributado a los héroes que en premio a sus hazañas se conquistaron las glorias y la inmortalidad. Su hijo Salvador Soto. Ahí estamos de vuelta, mis estimados, y les quiero hacer una consulta porque estábamos revisando las redes sociales mientras escuchábamos ese tremendo relato histórico que nos compartió acá el profesor. Acá hay gente que está escribiendo y les consulta los horarios del museo porque quieren ir y también quieren saber dónde están las preguntas para el concurso. Las preguntas ya las dijiste, Instagram. ya las dijiste, pero las voy a publicar de nuevo en Instagram y las voy a repetir aquí. Entonces, pregunta número 1. Sí, era más. ¿Cuáles medallas recibió? ¿Cuáles medallas, cuáles condecoraciones recibió Arturo Prat? La otra era, la segunda pregunta, ¿qué general chileno era manco Durante la Guerra del Pacífico. durante la guerra? Y ¿hasta qué fecha flameó la bandera chilena en Lima? Esas son las 3 preguntas. Así que las vamos a igual, los voy a publicar en Instagram para que más fácil. Y por ahí pistas, pueden visitar la página web del Museo Domingo de Toro Herrera, Museo de Guerra del Pacífico, en internet. Así que estamos de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los días sábados de 11 a 15 horas. Horario continuado. sí, lo van a pasar muy bien, de verdad, en serio. Sí, ahí es bien entretenido. Mañana, en forma muy especial, por la celebración de los 118 años del Barrio Brasil,
vamos a tener abierto de 7 a 9 de la noche. Ah, ya. Por si acaso, ¿eh? Si quieren buen dato. acompañarnos, chiquillos. Oye, ahí todo pasando ahí en Barrio Brasil. Sí. Entretenido, ahí pueden ir a comer, a todo, a bailar, todo. Así que, bueno, y también, ¿dónde podemos encontrar el libro El vuelo de la luciérnaga? Bueno, el vuelo de la luciérnaga lo pueden encontrar en las grandes librerías. Ya. El libro. Claro, en la librería Antártica, en la Feria Chilena, en varios contrapuntos, en Truman. También la pueden encontrar en algunas que leo. También lo pueden encontrar en trayecto.cl y en Trayecto Bookstore, que está en la zona paga del Metro de los Leones. Ok, sí. Eso. Y también recomiendo el Instagram, así que para que ahí está en pantalla. Gracias, Gonzalo. Y bueno, estamos terminando. Yo quiero agradecer mucho la presencia de todos, en especial D'Angelo y los chicos Cristóbal y Vicente. Disculpen. Quiero agradecerles mucho su presencia aquí un día sábado a una temperatura bien complicada en la tarde, y por supuesto aquí a Gonzalo en los controles y obviamente a Marcelo por gestionar tantas cosas, saber y abrir el museo y toda la información dispuesta, y a todos ustedes que nos están viendo. Muchas gracias, mucho cariño también para ustedes y ok, nos vemos entonces la próxima semana. Antes de irnos, muchachos, para dejarlo como tema, Sí. si no les ¿Sí? parece, ¿qué les parecieron las últimas fotos de Plaza Baquedano, donde pintan la estatua precisamente del general Manuel Baquedano con los colores de la diversidad sexual? Wow. Lo tenía que comentar porque esto Sí. salió recientemente. Ah, ya. Lo comentamos la próxima semana porque no vamos a parar. ¿ah? No, pero La verdad, mira, lo todo lo tenía que que- son museos, primero están protegidos por ley. Primero. Dos, tener un contexto histórico de una sociedad determinada que yo lo llamo el general del pueblo. Lo conversábamos hace un rato Sí. atrás. Donde es el pueblo chileno, no son las autoridades las que instalan el monumento como porque así nomás. Es un clamor popular a un general que no es un general de escuela militar o de academia de guerra, es un general que se armó desde los 14 años en forma voluntaria y aprendiendo a pelear en la guerra del 39. De ahí en adelante muy leal siempre a sus principios militares, ciudadanos, cívicos en general, y a mi juicio, bueno, se está violando la ley, claramente. La ley de monumentos nacionales prohíbe el daño, alteración de los monumentos públicos. Así que, y en lo particular, eso debe corregirse. Bueno, hay que tener en cuenta, cortito, así, primero, Baquedano era una persona extremadamente bien cotizada en el periodo, ¿ya? Y también muy querido por la gente. Hay que recordar, por ejemplo, que Manuel Baquedano es patrono del gremio de panaderos de Chile. Una cosa muy extraña. Sí. Pero también vamos a tener en cuenta que obviamente las sociedades cambian, obviamente la moralidad, los cambios sociales siempre van a producirse. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta la misión por la cual fue construido el monumento, ¿ya? Sí. Aún así, para mí, obviamente es cuestionable el tema de pintarlo, repintarlo, rayar el monumento, pero siempre mi prioridad va a ser el soldado desconocido que se encuentra a los pies del general Baquedano, que en realidad ese para mí es el verdadero homenaje y el verdadero riesgo que hay actualmente, ya que esos restos están siendo destruidos con tanta cosa que ha pasado encima de ellos. Deberían sacarlo, eso sí, yo estoy de Eso acuerdo, sí. debe ser sacado en calidad urgente, porque van a hacer un hoyo y van a sacar a soldados de capacito que lo prendan con más torcha. Ya él está Tráfico de reliquias y horroroso. cosas de Y el- museo y, y el todo eso. daño, el daño. O sea, mucha gente desconoce que están soldados conocidos enterrados físicamente ahí. Y el 13 de enero no solamente la batalla de Chorrillos, también es el día del veterano 79 de soldados conocidos. O sea, es tremendamente importante. Y bueno, Gonzalo, a mi juicio, disculpa el término, es horroroso lo que están haciendo. Tenía que comentarlo en estos momentos porque es un tema que salió recientemente. Obviamente ustedes estaban abarcando un tema que no es menor, que están hablando de la historia de una guerra que no se educa a nivel nacional de forma tan completa como lo están haciendo ustedes ahora. Porque se abarcan héroes anónimos, se abarcan una nación que vino a instaurarse a Chile a finales del siglo XIX, y además otro tema muy pero muy importante, militares que dejaron un tremendo legado en las academias militares contemporáneas. Llámese Manuel Baquedano, Arturo Prat. Arturo Prat, Sí. Carlos Condel Claro. que fue brillante Sí. en la Armada y que no lo nombran.
La Torre también tenemos ese caso. ¿Y para qué hablar de Patricio Lynch? William Rebolledo, Patricio Lynch. Ay, con William Rebolledo yo tengo un tema que me gustaría debatirlo más adelante. Bueno, Ok. la próxima semana me gustaría proponerte, Carlos, voy a presentar contigo un video muy interesante respecto a la versión contemporánea de los peruanos sobre la realidad de la guerra del Pacífico. Ah, vamos a tener polémica entonces. Eh, Oh. Es tremendamente Oh. sorprendente, así que nos vamos a preparar para mandarte a Gonzalo con tiempo el video para que lo puedas preparar. Ningún problema. Ok, estamos entonces. Agradezco a Vicente, a Cristóbal, a D'Angelo, por supuesto aquí a ti, Marcelo, a Gonzalo y todas las personas que nos escucharon y nos escucharán en el futuro cuando nos vean en YouTube. Así que también les mandamos un saludo hacia el futuro. Sí, en 30 minutos más va a estar el link en YouTube. Ok, así que eso. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Así que ha sido un gusto. Chao, chao. Gracias, hasta luego. No, muchas gracias. Gracias. Gracias.